Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Intenciones de nuestra misa el día de hoy, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Santísima Trinidad, San Miguel Arcángel, San Antonio, San Cayetano. Petición de gracias, trabajo de Luis Gerardo. Cumpleaños, Santino Riquelme. Salud física y espiritual, Liliana Ramona, Susana, Isabel, Cristina, Iván Raúl, Dionisia, Pablo Raúl, Pascual Raúl, Inocencia Belén, familia Celaya, familia Galeano González, familia Flores Núñez, familia Cantero González, familia Marín Cantero, familia Mesa Formigli, familia Santi, Iker Gael, Iván Santino, Magalí Jazmín, familia Mendoza Valdés, familia Benítez Carajallo, Trinidad de Jesús, Ricardo Daniel, Maximina, Felipe, Gonzalo, familia González Romero, familia Romero Vega, Ramiro, Gloria Concepción, familia Argaña García, familia Achucarro Falcón, Clara, Iam, familia María Iluminada, Noelia, familia Morales Salinas, familia Morales Maciel, familia Salinas Cáceres, Aníbal, Laura Isabel, Aarón, Emanuel, Astanasia, Alfredo David, familia Silvera Larrea, Teresa Eustacia, Isabela Guadalupe, familia Brizuela Monzón. Por nuestros hermanos difuntos, María Delia, Aparicia, Juan Luis, Rosa Isabel, Emiliana, Anselma, Ítalo, María Estela, Ladislao, Ramona, Valerio Antonio, Clementina, Catalino, Petrona, Petrona Guadalupe, Juan Bautista, Juan Valentín, Anderson Nahuel, Silvio, Alfonso, Carlos Andrés, Hermenegildo, Cecilia, Rolando, Celia Hortensia, Juan Pablo, Erma Gregoria, Arsenio, Froilán, Florentina, Jerónima, Julio, Salomé, Cirilo, Liduvino, Cristian, Karina Isabel, Remigio, Isabel, Ana María, Celestino, José Librado, Gregorio Bernabé. Cuarto día del novenario, construir la fraternidad. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra fe en el cuarto día de preparación a nuestra fiesta, con el corazón abierto a la acción de Dios, bajo la inspiración del Sagrado Corazón de Jesús, con el lema de hoy, construir la fraternidad. Queremos disponer el espíritu para vivir con mayor compromiso el mandamiento del amor que Jesús nos dejó. Él nos llama a una amistad verdadera, fundamentada en el amor, la entrega y el servicio como un camino seguro para construir del bien común. Hoy también nos reunimos en este primer viernes del mes dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Con este espíritu, iniciemos esta celebración con alegría y disposición fraterna. Preside nuestra celebración el Padre Víctor Cabañas y lo hacemos cantando. A Dios queremos los paraguayos, en Dios pensamos, ansiamos Dios, y no nos turban tristes desmayos, si en nuestras almas suena su voz. Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar,
Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Hoy, en este cuarto día de nuestro caminar, el novenario siempre significa 3 veces 3. ¿3 por 3? ¿3 por 3? ¿3 por 3? Bueno, no es enduigna. Te iba a ñambo puta 3 por 3 cuando Paraguay gane, ¿verdad? Está ñambo puta la 3 por 3. Bueno, y 3 por 3 quiere decir 9 en el sentido del novenario. Y nosotros ya estamos en el cuarto día. ¿Pero qué significa? Así como la selección tuvo que prepararse para jugar su partido, y esta de nuevo una preparación de la selección para ir a jugar ya al Mundial, así también en la vida cristiana. Nuestro cuarto día de preparación. Pero tenemos que traer nosotros la Copa Mundial, ¿entienden? Y así también en nuestra vida cristiana. Aquí veo que hay muchos jóvenes. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿La confirmación? ¿Se preparan? Ah, muy bien. Fuerte aplauso para estos jóvenes que se preparan para la confirmación. Y entonces llegar a la confirmación, a esa etapa, ahora se están preparando en la selección de Cristo, soldados de Cristo. Y así nosotros, sobre todo, también nos vamos preparando para ser buenos papás, buenas mamás, buenos hijos, buenos cristianos. Y lo más lindo es eso, cuando entendemos que nuestro caminar es porque sentimos el gran amor. Aquí está. Qué linda que es la casulla que me dieron aquí de la comunidad de ustedes, del Sagrado Corazón de Jesús. Porque es ese amor que está ardiendo, que se quema por todos nosotros. Bueno, vamos a rezar hoy por todas las intenciones que traen ustedes, que hemos escuchado. Y yo también traigo otras intenciones más porque estamos transmitiendo a través de nuestro primer canal católico, Yande Yarañé. Así que cuando la camarita ahí le hace así, porque todo es robot, ¿viste? Miramos cómo le está mirando, ya viene la camarita. En todo el Paraguay le están viendo. Más de 350.000 personas en todo el Paraguay nos están viendo. O mejor dicho, están rezando con nosotros y están sintiendo también el amor de Jesús en sus vidas. Por eso vamos a agradecer por la exitosa cirugía de María Liz Narváez. Hace un mes que se operó el riñón, ¿verdad? Que le dieron, imagínense, consiguió quien le donara y ahora se está recuperando muy bien. Un mes ya, entonces ellos agradecen al Sagrado Corazón de Jesús por su gran amor. También por nuestros hermanos difuntos, hoy el segundo día ya de la novena de Leonor Senor Alegretti. Entonces, en este segundo día que la familia reza y agradece a Dios por la vida de Leonor Senor Alegretti, y sobre todo reza también, y todos como comunidad, para que ella ya esté disfrutando de la presencia de Dios en el cielo. Y también rezamos por Teresa María Gross de Romero, que falleció hoy, acaba de fallecer. Y entonces ahora nos escribieron enseguida, porque se dan cuenta, hay mucha gente que está viendo ya la tele y rezan con nosotros. Así es que vamos a pedir por el eterno descanso de nuestra hermana Teresa María Gross de Romero. Vamos a comenzar entonces nuestra misa haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ha amado y ha dado su corazón por cada uno de nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa. Y lo primero que hacemos es, vamos a arrodillarnos ante la cruz, ante el Señor, y le vamos a pedir humildemente perdón por todos nuestros pecados. Vamos a hacer un momentito primero de silencio y después nuestro coro nos va a ayudar a pedir perdón a través del canto. Por las veces que no supimos amar a Dios en primer lugar, con ese corazón sincero y abierto, por las veces que no supimos amar a nuestros hermanos con ese corazón de Jesús abierto a todos los que nos necesitan, y por las veces que no supimos amarnos a nosotros mismos, dándonos el lugar oportuno
para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Por eso, humildemente, ahora con el canto, le vamos a pedir perdón a Dios. Ore por Yahu Bereko Nyam de Yara. Ore por Yahu Bereko Jesucristo. Ore por Yahu Bereko Jesucristo. Ore por Yahu Bereko Nyam de Yara. Ore por Yahu Bereko Nyam de Yara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado, concédenos que de esta fuente inagotable del corazón de Jesús alcancemos la abundancia de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra de Dios para que ella nos transforme y nos impulse a vivir el mandamiento nuevo del amor en nuestras familias, en nuestra comunidad y en la sociedad. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor se acrecentaba la comunidad con ellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Cantando respondemos al Salmo. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza.
Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Feliz el que teme al Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. El Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que vi de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva la juventud. Y casi dije viva la tuyantú, pero me atajé, ¿verdad? Bueno. Qué lindo que es encontrarse aquí para celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto día, y justamente nos viene aquí como anillo al dedo, ¿verdad? Porque nos habla de fraternidad. Ese es nuestro tema del día de hoy en este cuarto día. Y se dieron cuenta que las lecturas siempre nos hablan de la fraternidad. Frater, en latín quiere decir hermano, ese que está a tu lado. De otra manera se dice también prójimo, decimos nosotros, y prójimo viene de próximo, ese que está a tu lado. Miren un poco hacia la derecha, a la izquierda, ¿a quién le tienen? ¿A quién le tienen? Izquierda, derecha, parece que no sé quién lo mira a usted. Izquierda, derecha. Hablan de próximo, hablan de quiero ñejina, dice la prójimo. Así que, si uno ya entiende esa palabrita nomás, hoy ya se puede ir tranquilo a su casa. ¿Por qué? Y porque quiere decir que el Señor nos llama a una fraternidad, pero vivir la fraternidad quiere decir que yo me preocupo de ese que está a mi lado. Qué interesante que es el Evangelio, ¿verdad? Y cuando nosotros vivimos la fraternidad, entonces estamos apuntando primero a la unidad, vivir unidos, porque si nosotros no vivimos unidos,
Si no nos respetamos, no nos queremos, no estamos uno al lado del otro, evidentemente que después nos dispersamos, no nos queremos. A ver si se acuerdan, ¿cómo terminaba el Evangelio? ¿Qué es lo que Jesús dijo al final? Lo que yo les pido es, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? A ver los jóvenes, ¿qué? ¿Qué? Que se amen los unos a los otros. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiere decir que no estaban durmiendo. Yo pensé que estaban durmiendo ahora ya. Antes de que comience a hablar el país, ya que paja más se veía yo. Sonífero. Una vez sí que me encontré así con una señora, me fui a hacer una misa así. Padre, caballo, padre, la viejita, ¿verdad? Checo mapa, indica tuya que, indica tuya que jaula se pojanda que yo dije. Cuando a las 12 de la noche lo echas a qué. Yo no sé si yo soy sonífero para esa señora, entonces o qué, o porque le dio mucha paz y alegría, ¿verdad? Cada uno que lo tome como quiera, lleva. Pero pecuña que digo, haga o que tranquilas o que pona. Bueno, a pesar hay algunos medio que lendo más de ruina, así que ya pague. ¿Qué es lo que nos dice entonces eso de mirar un poco en la fraternidad? Esa primera lectura, que les felicito aquí los jóvenes, leyeron muy bien ustedes dos, les felicito, muy buena lectura. Es justamente el título de ese libro, se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos, ya repetí, Hechos de los Apóstoles. Y el apóstol es justamente, porque es una palabra griega, quiere decir salir al encuentro de, ir a anunciar. Todos decimos que somos apóstoles, decimos nosotros en castellano, pero en realidad es una palabra griega, quiere decir que todos nosotros estamos llamados por Dios para hablar de Jesús, pero no solamente con los labios, no solamente repetir fórmulas y decir o querer explicar quién es Dios, o quién es Jesús, o quién es la Virgen, etc. Porque yo puedo explicar de una o de otra manera sobre Dios. El otro me puede mirar y dice, no me convence lo que me decís. Yo voy a mirar así y no entiendo lo que me decís. El otro puede decir, explica muy mal, vos no hay caso. Pero no es por eso que Dios va a dejar de ser Dios. ¿Entienden? Algunos están preocupados. Ay, tenemos que defender a Dios. Tenemos que explicar sobre Dios. Tenemos que... Mira, vos explique, hable, diga todo lo que quiera de Dios. Si uno tiene un corazón abierto, va a entender muy bien que había sido la mejor explicación de Dios. ¿Qué es? Es el compromiso. Y por eso estamos hablando de fraternidad. Nosotros, la mejor manera de explicar que Dios existe es cuando una mamá se preocupa de su hijo, le quiere, le ama, le da su titiva cuando es chiquitito y para que pueda crecer, le baña. ¿Usted tiene hijos, señora? ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos. Haremos Camboa, ella, vos también. Bueno, y así cada uno. Y así nosotros sabemos. ¿Y por qué lo hacemos? Y justamente porque no necesitas que venga y alguien te diga, señora, ¿sabe qué? Usted en este momento, su hijo está llorando y ahora, señora, usted tiene que agarrar a su hijo y le tiene que darle su pecho. No. ¿Alguien vino y te dijo eso? No, nadie te dijo. De ella de pijama, era un araña de poma de ese chuga, a veces me voy lo que sea. Y así, güey. Por muchas otras partes. Yo recuerdo, pero eso yo recuerdo en mi casa, yo recuerdo, ¿verdad? Porque papá y mamá tenían su dormitorio. A pesar se va la mitad y la misiveja, papá ya hoy cutu más bien. Llora tu hijo, llora tu hijo. No, tu hijo. Tu hijo. Así es. Digo, pesa en cuña carajera. Andina de pilla palan de mena, vea, hemos pillado capa. Bueno, llora tu hijo. Bañale que a tu hijo. Llevarle que a la catequesis a tu hijo. ¿Cómo va a andar tu hijo? Bueno, esa es una forma nomás también, como decimos los papás muchas veces, ¿verdad? Los varones. Pero aquí cuando nosotros estamos hablando de fraternidad, quiere decir
que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra manera de vivir es porque nosotros nos comprometemos y porque sentimos desde adentro. Y ahí está el significado del Sagrado Corazón de Jesús. Porque nosotros lo que queremos hacer es justamente imitar. Este corazón que ustedes ven aquí, en la Biblia aparece muchas veces. Ellos no sabían, no tenían el estudio que nosotros hoy tenemos, no tenían la ciencia que nosotros hoy tenemos, y ellos pensaban que en el corazón aquí estaba toda la vida. Y no, es también que se equivocaron demasiado, ¿verdad? Porque ellos veían, por ejemplo, si uno se pelea con espada o viene uno y le hinca con un cuchillo, ¿qué pasa? Comienza a desangrarse. Y entonces se va todo en sangre, ¿entienden? Y entonces decían, ¿dónde está la vida? La vida está entonces en la sangre, porque se derramó toda su sangre y se quedó muerto, ¿verdad? Y entonces pensaban y decían, ¿dónde está la vida? La vida está en la sangre. Y entonces por eso el corazón siempre en la Biblia y en la cultura antigua siempre se pensó que es el centro de todo, el centro de toda la vida del hombre. Por eso es que, por ejemplo, si vos estás enamorado, alguien a vos, tu novio, te mandó un corazoncito así, con una flechita, ¿sí o no? Sí, eres demasiado, ni la ese motado y se. Los jóvenes ahora ya no, pero en su WhatsApp le manda un corazoncito, ¿sí o no? Sí, no vaya a me decir que si no me quieran lo engañar a mí, ¿verdad? En el WhatsApp no va un corazoncito. Y si no te quiere más, ¿cómo te manda el corazoncito? Picua, pega tú la picua. Ya juventud, pega tú la primero, corazoncito partido. Así llevé con muchas veces recibí ahí el corazoncito partido. Padre, usted no me hizo caso. O tiripaiste la corazón de barba. Y bueno, pero se dan cuenta, ustedes entonces tienen aquí una misión demasiado importante, porque ese corazón de Dios es lo que nos está representando. Esto representa, son símbolos, porque al final de cuentas cada hijo de Dios tiene que amar así como Él nos ha amado tanto. Y el amor es una cosa que no se puede tocar. Eso se dice intangible. Ya repetí, intangible. Eso quiere decir que no se puede agarrar, no se puede agarrar. El amor no se puede agarrar. El corazón de ese amor y esa preocupación de esa mamá, de ese papá o de ese hijo, después también por su mamá o por su papá. Yo justamente pasé recién cuando venía aquí, vine por el IPS, porque ahí muchísimos enfermos, ahí siempre me llaman aquí, allá, ¿verdad? Y justamente ahí dos hijos por su papá, ¿verdad? Y después entramos ahí y claro, su papá que ya se está casi yendo más del otro lado, ¿verdad? Pero uno se da cuenta, el corazón de un hijo también que ama, que reconoce. Eso está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. A ver, la juventud. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Díganle los mayores, ¿qué va a honrar padre y madre? Jóvenes, ¿qué es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Honrar padre. Con razón que usted no le ama más a su padre ni a su madre. Ya no saben lo que es un mandamiento de Dios. Y claro, hay que poner en práctica, ¿verdad? Bueno, y eso nomás me hacía recordar, ¿verdad? Y cuando entramos, y está ahí ya en la parte de terapia, le pedí ahí al médico, al doctor, ¿me puede permitir? Porque estos son sus hijos, y que se vayan conmigo. Y bueno, padre, por ser usted y por ser los hijos y porque su papá ya está en las últimas condiciones, no sabemos si va a amanecer mañana, ¿verdad? Pero entonces vos te das cuenta ahí cómo esos hijos lloraban, ¿verdad? O sea, le salían las lágrimas. Bueno, todo eso, queridos hermanos, nos hace recordar, aquí está, el corazón, porque esa es la manifestación. Esta es la manifestación del gran amor. Primero, de Dios que nos amó primero a nosotros. Yandera Juve Yandeyara nos quiere muchísimo, ¿verdad? Por eso fue capaz
de enviar a su Hijo, a Jesús, que nació, vino en medio de nosotros, murió, imagínense, por nuestros pecados. ¿Quién es capaz verdaderamente de dar toda su vida, de entregar su vida, de morir por el otro? No es fácil eso. Todos queremos y defendemos nuestra propia vida. Jesús también, ¿verdad? Defendió. No es que Jesús dice, yo vengo aquí, mátenme, crucifíquenme. No. En todo caso, nosotros dijimos, crucifíquenlo. Pero no es que Jesús dijo, aquí yo estoy, vengan nomás, crucifíquenme, pepe la mano, se pearen a verme. No, nadie. Pero sin embargo, es capaz de entregarse totalmente porque busca que ese amor y esa fraternidad se haga realidad en medio de nosotros. Entonces, hoy en esta Eucaristía lo que le vamos a pedir al Señor, cuarto día ya de nuestro novenario, yo les dije ya, 3 veces 3. Quiere decir que nosotros hacemos 1 día, 2 días, 3 días. La selección paraguaya, ¿verdad? Entonces, todos los días tenía y tiene todavía, y va a seguir teniendo su práctica. O si no, de nada tan va. Después te va a la cancha y no sabe ni correr. Entonces tenés que estar siempre elástico. Hoy esta noche ahí, 8:30 el partido, ¿verdad? Entonces, nosotros también, todo ahí, la ñandeyañe y eso, tenemos todas nuestras camisetas y todo, ¿ya no? Entonces, porque hoy he visto todo el mundo, ¿verdad? Con su camiseta. Aquí está, ¿viste? Mira, ahí está, mira, pues, todo con camiseta y todo, algunos lleven. Bueno, hasta yo me vestí de selección paraguaya, rojo y blanco, ¿viste? Hasta yo me vestí hoy de selección paraguaya. Bueno, así es que también tenemos que amar verdaderamente, entregarnos totalmente para que podamos después nosotros transformar nuestra familia, nuestra casa, nuestra comunidad y aquí este lindo lugar donde nos encontramos. ¿Cómo se llama el barrio aquí? ¿Cómo se llama? ¿Sagrado? ¿Cómo? Sagrado de Jesús de Ibu. Sagrado Corazón de Jesús de Ibu. Entonces, yo eso siempre digo, ¿verdad? Porque muchísima gente que nos está siguiendo y ellos quieren saber dónde estamos. ¿Y la zona cómo se llama? Jardín Botánico. Puerto Botánico. En estos días también me fui por María Auxiliadora, también, pero más al fondo. Hasta el río llegué. Allá creo que se entraba. Al fondo, a meterte a ver, a frenar, tiempo. Ahí estaba. Ya estaba el río ya ahí. Y ahí la capilla hermosísima también de María Auxiliadora. Entonces, Barrio Botánico. Aquí también Barrio Botánico, pero aquí es Sagrado Corazón de Jesús. ¡Viva nuestra comunidad! ¡Y viva Cristo! Y un fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada petición respondamos: Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. A construir la fraternidad. Por la Iglesia, para que sea siempre un signo visible del amor de Dios, caminando junto a quienes más necesitan esperanza, oremos. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por el Papa León, obispos, presbíteros y diáconos, para que guíen al pueblo de Dios con servicio humilde y espíritu fraterno, oremos. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por todos los miembros de la sociedad, para que superando egoísmo e intereses particulares, construyamos una comunidad donde cada persona sea valorada, respetada y cuidada, oremos. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por los enfermos, los excluidos y los que han perdido la esperanza, para que encuentren en nosotros una mano fraterna y un corazón que los consuele y acoge, oremos. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por nuestra comunidad que se prepara para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, para que su ejemplo nos anime a vivir verdaderamente como hermanos,
siguiendo el mandamiento del amor que Jesús nos dejó, oremos. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, especialmente hoy por todas estas intenciones que traemos ante tu altar, especialmente de todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe, por la exitosa cirugía de María Liz Narváez, que agradecemos hace un mes, le damos gracias a Dios, y también por el eterno descanso de Leonor Zenón Alegretti y Teresa María Gross de Romero. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y al vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecemos hoy nuestro compromiso de vivir como hermanos y trabajar por la unidad, que estos dones simbolicen nuestra entrega sincera por un mundo más fraterno. Hacemos entrega también de nuestra colecta de fideos, que el viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús, ofreceremos a los más necesitados de nuestra comunidad. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, te guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Bendito sea, Señor. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, y de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable. Y de su costado herido, de su corazón brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto de Jesús, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Fuerza, Hosana. Hosana, 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 Cristo el Señor. Hosana, 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 Cristo el Señor. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que te agradecen en primer lugar por la posibilidad de recibir la salud, y por eso rezamos por esta persona que recibió la gracia, María Liz Narváez, un mes de su cirugía. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección: Leonor Senor Alegretti, Teresa María Gros de Romero. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Al acercarnos a comulgar, pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu, para ser verdaderos constructores de fraternidad, que la Eucaristía nos lleve a amar como Él nos ama. Debidamente preparados, nos acercamos a comulgar. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado,
te ama como yo. Ave María Purísima. Antes de dar los avisos el día de hoy, queremos dar las gracias al Padre Víctor Cabañas, director del primer canal católico paraguayo, Ñandereñara Ñe'e, por venir a celebrar con nosotros este día tan hermoso, tan importante para nuestra comunidad, como es el primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos un pequeño presente, Padre, para usted. Para que sigas rezando por nosotros y también hidratándose, porque sé que trabaja muchísimo. Así que, País, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Y para su agua, su jugo. Así que, País, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Queremos agradecer a nuestros invitados el día de hoy, a la comunidad San Baltasar, que le di ahí a don Luis. Adelante, vamos a hacer entrega a un pequeño presente para ustedes. Una de las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque decía: bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Así que por eso este año ofrecemos la imagen del Sagrado Corazón a nuestras comunidades hermanas y también a las comunidades, a las pastorales, a los movimientos que vienen a participar con nosotros. Por eso le agradecemos muchísimo al Cenáculo de la Divina Misericordia. Ahí veo a la coordinadora, a la subcoordinadora, ahí está mi hermana también. Muchísimas gracias. Y creo que no le veo por aquí a nadie, pero a la comunidad Santa Rosa de Lima, no le veo a nadie por aquí. Así que igual para ellos también muchísimas gracias. Y también hoy queremos agradecer muy especialmente a esta familia que verdaderamente su nombre del coro hace sentir. Camino al Cielo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ellos son todita familia. Mamá, hija, esposo, allá están todos. Y sigue el coro. Así que también para ellos, esta familia, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Aquí Tami le vas a hacer entrega a un pequeño presente, que es la oración del Sagrado Corazón de Jesús a cada uno de ellos. Mientras que Tami va entregando, porque como ven son numerosos, queremos dar los avisos muy importantes para nuestra comunidad. El día de hoy la comunidad está ofreciendo para la cena, así como dice el país, está jugando Paraguay, está ganando 1-0 según escuché por ahí, y la cena no van a poder hacer, ¿verdad? Porque van a querer el partido. Entonces tenemos un combo de una hamburguesa y una gaseosa por 10.000 guaraníes
para seguir colaborando con nosotros, con nuestra comunidad. Así como le dije ayer, nos estamos preparando. Gracias, Paí, porque metiste el fútbol. Yo lo decía, el primer tiempo estamos terminando, que es mañana, y el segundo tiempo de nuestro novenario comienza el lunes. Así que para nosotros es muy trabajoso aquí, muy costoso, pero la ayuda a ustedes, todo lleva al Señor. Y mañana tendremos también nuestra pancheada, super pancho a 10.000 guaraníes, así que esperamos la colaboración de todos. Y el día de mañana va a haber un cambio radical en nuestro novenario. Vamos a estar de novenario, pero a la par vamos a celebrar la solemnidad de Corpus Christi aquí en nuestra capilla con la comunidad hermana de Medalla Milagrosa. A las 19:30 horas tendremos la misa presidida por el Padre Gabriel Insaurralde y luego la adoración al Santísimo, y vamos a recorrer por aquí con el Santísimo Sacramento a la noche en nuestra comunidad. Así que prepárense para esta gran alegría que lo vamos a vivir el día de mañana. Fue y es, así como le dije a mi señora, es un regalo que recibimos, y lo recibimos con mucha alegría, porque no estaba planificado, y ayer confirmó nuestro párroco, así que nos preparamos también para ese día. Y por último, el lunes sigue nuestro novenario. El domingo aquí no tenemos celebración. Nosotros respetamos el Corpus Christi, lo centralizábamos en la parroquia, pero este año nuestro párroco nos pidió hacer aquí en las comunidades. Así que nos vemos el mañana y pasamos el lunes, el siguiente día del novenario. Por último, Paí, así como dijiste en tu homilía, hoy estuvieron a cargo los jóvenes de segundo año de confirmación de nuestra comunidad. Pónganse por de pie, que les conozca un poco la gente. Ellos son nuestros jóvenes que se están preparando para confirmar su fe en diciembre del año que viene. En febrero del año que viene. Así que para ellos un fuerte aplauso. Y también para Tami y Sol, que son sus catequistas, jóvenes para jóvenes. Así que muchísimas gracias, Tami. Y nos preparamos y agradecemos de ya al Padre Víctor por seguir esto, que es para nosotros una gran bendición, que es la adoración al Santísimo. El primer viernes de cada mes, aquí en nuestra capilla, todos los primeros viernes de cada mes tenemos misa con adoración al Santísimo Sacramento. Es una promesa que Jesús hizo a Santa Margarita, entonces nosotros seguimos y cumplió esa promesa. El año pasado cumplió, y muy gratamente. Así que todas las personas que quieran venir, todos los primeros viernes de cada mes, aquí en nuestra capilla tenemos misa a las 19:30 horas siempre. Bueno, vamos a hacer nuestra oración final y después vamos a hacer la exposición del Santísimo. Vamos a rezar un ratito y pedir al Señor esa gracia. Como ustedes saben, María Alacoque, que también con esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nos invita a hacer el camino. Hola, ahora sí. Entonces, ese camino de salvación. Y bueno, también Yandeyar Añé está presente aquí en medio de ustedes. Nosotros cumplimos 4 años de televisión. Aquí estamos en vivo y en directo. Después ustedes pueden volver a ver. Todo eso que estaban durmiendo. Pese allí está la penderoa, bebé. Está todo grabado. Hola. En Yandeyar Añé pueden encontrarlo. Ahí entonces. Entonces, en Yandeyar Añé ustedes lo pueden encontrar allí después
también a través de YouTube. ¿Y cómo se mantiene Ñande Yarañé? Y Ñande Yarañé se mantiene a través de la ayuda de la gente. Por eso, mira, pues allá atrás, mira, pues ahí está nuestra alcancía. Menos mal que hay una sola puerta y nadie puede salir por otra parte. Pero hay meseta. Bueno, y así entonces las comunidades por donde vamos siempre colaboran con nosotros para que podamos mantener nuestro primer canal católico del Paraguay. Bueno, nos disponemos a hacer esta última bendición y después también para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Señor, Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que, atraídos por tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos predisponemos, vamos a hacer nuestro canto, vamos a exponer el Santísimo Sacramento y daremos la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum nocedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque lauda et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ad utroque comparsi laudatio. Amén. Sea alabado y reverenciado en todo momento el santísimo y divinísimo sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el santísimo y divinísimo sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el santísimo y divinísimo sacramento. Señor Jesús, venimos en este momento como comunidad a rezarte, a pedirte, a adorarte, y al mismo tiempo nos reconocemos pecadores, necesitados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir siempre de acuerdo a tus mandamientos, que podamos esforzarnos en vivir sobre todo en la fraternidad, que podamos nosotros, Jesús, según tu ejemplo, también donar nuestra vida por los demás, que podamos entregarnos al servicio de nuestros hermanos, que podamos nosotros mismos ser los otros Cristos, quienes con ese deseo de hacer camino de santidad recibamos tus bendiciones. Llega hasta nuestro hogar, llega hasta nuestra familia, llega hasta nuestro barrio y ayúdanos a compartir lo que somos. Ayúdanos a compartir lo que tenemos. Ayúdanos a compartir lo que tú mismo, Señor, nos has regalado. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la fraternidad. Gracias por cada hermano y hermana que camina con nosotros, por quienes comparten su tiempo, su fe, su trabajo y su corazón aquí en nuestro barrio, entre nuestras familias. Bendice, Señor, esta donación de tu corazón, que no sea solo nada de una entrega
de amor material, sino que ese signo de un amor que es servicio y compromiso cristiano. Derrama tu bendición, Señor, sobre esta fraternidad, sobre estos jóvenes, sobre estas familias, sobre estos niños. Que haya siempre unidad, respeto, generosidad y paz. Que nunca falte el pan en la mesa, la fe en el corazón y el deseo de servir a los más necesitados. Sagrado Corazón de Jesús, acompaña esta obra de amor. Acompáñanos a cada uno de nosotros y que seamos instrumentos de tu paz. Jesús, confío en ti. 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 Jesús, yo creo 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 en ti. Aleluya. 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 Señor Jesús, presente y vivo en la Eucaristía, nos postramos ante ti con un corazón agradecido. Gracias por este tiempo de encuentro, formación y crecimiento en la fe. Te presentamos de manera especial hoy a nuestros jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. Fortalece, Señor, sus corazones con la fuerza de tu Espíritu. Haz que descubran la belleza de seguirte, de amarte, de servirte. Que nunca estos jóvenes se avergüencen del Evangelio y que sean testigos valientes de tu amor en sus familias, entre sus amigos, en el colegio, en toda la sociedad. Bendice también, Señor, hoy en este cuarto día de nuestro novenario a sus padres y familias. Que sean los primeros educadores en la fe, ejemplos de amor, oración, compromiso cristiano. Sostén sus esfuerzos, fortalece su unidad y concede paz a sus hogares. Te pedimos también, Señor, por nuestra comunidad cristiana. Haz de nosotros una familia unida, fraterna, misionera. Que acompañemos a nuestros jóvenes con cercanía, alegría, esperanza, ayudándolos a crecer como discípulos misioneros de Jesucristo. Te pedimos también por nuestros jóvenes, por los jugadores de la selección paraguaya, que ahora nos representan como país, que sea un momento de alegría para cada uno de nosotros, un momento de fraternidad, un momento que nos haga pensar que juntos tenemos que construir nuestro país, nuestra nación, tan maltrecha por la codicia de unos pocos, tan maltrecha sobre todo por la falta de unidad y fraternidad. Límpianos, Señor, de toda corrupción y de todo pecado. Te pedimos, Señor, que el juego en equipo para este Mundial 2026 de estos jóvenes que nos representan también sean para nosotros un estímulo de lucha, de empeño y sobre todo de triunfo. Y hoy, Señor,
en este momento en que te adoramos y te agradecemos ante tu cuerpo y tu sangre, en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, nos consagramos a tu corazón lleno de amor y misericordia. Corazón de Jesús, bendice a estos jóvenes. Corazón de Jesús, bendice a sus padres. Corazón de Jesús, bendice a nuestros catequistas. Corazón de Jesús, bendice a toda nuestra comunidad. Derrama sobre todos tu bendición abundante. Bendice la mente, el corazón, las manos. Bendice el trabajo, el estudio, el descanso. Bendición para los enfermos, los ancianos y los necesitados. Y te encomendamos también el tiempo para las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que en cada hogar pueda florecer tu amor y sobre todo de ese amor a Jesús Eucaristía, tú te quedes en medio de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero en ti. Hay una unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Hay una unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. E invocamos juntos la presencia de una madre que nunca olvida a sus hijos, que nos acompaña en todo momento, especialmente por intercesión de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, Virgencita de Caacupé. Dios te salve María. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestra comunidad y sobre cada uno de nosotros.